Hola, hola, hola a todos y muy bienvenidos a este nuevo ciclo de podcast de Under FinTech, espacio en el cual hablaremos sobre las últimas tendencias del mundo de las finanzas digitales y sus aplicaciones en el mundo actual. En el episodio de hoy vamos a estar junto a Martín Vivas, que me acompaña, es mentor en Google for Startup Accelerator, ex director de innovación en Technisys y consultor actualmente, y también parte del board de Goya. Y me llegó también el dato anteriormente de que es un excelente cocinero, así que también me lo dejo anotado esto. Y que les habla Jonathan Prieto, parte del equipo de Under FinTech, también un entusiasta de la tecnología y la disrupción en este mundo. Y sin más preámbulo, le vamos a dar paso a Martín con el ciclo de preguntas que nos va a acompañar hoy y el tópico de la semana, que es UX en canales FinTech o canales digitales. Primero que todo, obviamente, Martín, como estamos hablando previamente, me gustaría preguntarte quién sos vos, y también hacer la pregunta sagrada del espacio, que es que nos cuentes cuál fue tu primer computadora y también dónde te considerás más friki. Bien, Mira, como dijiste, Martín Vivas, tengo ya 25 años trabajando en Internet. Arranqué en los 90 en una empresa que conectaba el fax con Internet, digamos, Intergram como pasante, 96, 97. Ahí me han quedado varios amigos. En ese contexto, mi formación es diseñador gráfico, pero desde el 87, gracias a mi primer computadora y la de mis vecinos, siempre programé y me interesó mucho la tecnología. Creo que somos una generación, no es un caso aislado, digamos, fuimos una generación muy cercana a las computadoras, como novedad, pero también como herramienta para pensar, ¿no? Entonces, va por ahí. Mi primer computadora fue una Commodore 64, oficialmente, digamos. Pero entré en contacto antes de tener la propia, eso fue 86. De hecho, justo para el Mundial, ahí salió poquito después el juego del Mundial y Rambo, que era Rambo 2 como juego emblemático. En ese contexto, mi primer computadora, como te decía, fue la Commodore 64, pero mis vecinos tenían una Spectrum, antes habían tenido la 85, que era la anterior de Sinclair, otro vecino mío tenía la Texas Instrument, eh, que era una de las máquinas en ese momento más avanzadas o más de programador que podías encontrar, así que siempre tuve contacto con las máquinas, íbamos todos cambiando cassettes de casa en casa de lo que era eh, rutinas, programación, libros, así que va por ahí. Soy nerd desde ese momento o de antes, si querés. Originalmente mucho más del pensamiento matemático y esas cosas, después como que lo fui soltando. Hoy no te podría hacer un cálculo mentalmente, pero cuando era chico, antes de entrar en la primaria, ya andaba haciendo cuentas en las verdulerías para que me atendieran rápido, por ejemplo. Qué sé yo. Cosas que se te vienen a la mente después de 48 años, ¿no? Pero bueno. Está bueno lo que contás, porque parte de la tecnología, parte de todo esto, es la aplicación diaria, ¿no? La usabilidad que se le da a las cosas y un poco de lo que buscamos con este ciclo, también habiéndote invitado a vos, Martínez, entender, digamos, en ese uso diario, cuáles son los beneficios de incorporar la tecnología, ¿no? Y que también te quería preguntar, Martín, nos cuentes un poquito más en detalle esa experiencia en el mundo techi y específicamente lo que es finanzas digitales también. Sí, mira, en tecnología hice un camino bastante extenso, digamos, como te decía, muchos años, pero en ese contexto arranco desde el lado de traducir los negocios offline al online, muy al principio de Internet. En ese momento yo tenía una editorial, era socio de una editorial más grande y después daba servicios para otras editoriales. Hacíamos diarios y revistas, libros, colecciones completas. Entonces Internet era una herramienta. Fue una herramienta bien temprano. Y a partir de ahí empecé a ayudar pymes, empecé a ayudar startups luego de un burnout fuerte de que me tomaba 16 cafés por día y me tomé un año sabático en el 2007 y ahí solo me enfoqué a solo ayudar startups y en un contexto
muy acotado de negocio, pero al principio hice todo, hice desde que te encuentren, digamos, SEO, SEM, mucho de traducir las ofertas, mucho de entrenar gente adentro de las compañías para que adoptaran Internet, mucho de cambio de negocio, estrategia. Y en ese contexto, muchos años después, llego a FinTech ya como un consultor que venía a traerlo de tecnología al sector financiero, bien temprano, si querés, de lo que fue el auge del FinTech, pero tratando de dar charlas y entrenar en lo que tenía que ver con inteligencia artificial, lo que tenía que ver con grandes volúmenes de datos, lo que tenía que ver con UX. En sí, pensá que nosotros en 2013, cuando yo creé Founders Latam, ya teníamos inversiones en 19 compañías de Machine Learning e inteligencia artificial. Entonces, tuvimos la suerte de ver eso bien temprano, lo mismo nos pasó con cripto. Después, Cloud Computing también, en 2012 para 2013, hicimos un clúster de 20 compañías donde se invirtieron 8 millones de dólares, en 24 millones de dólares en total, dentro de las inversiones de esa compañía, acompañando startups. Entonces, ya venía de un contexto donde esto era un día a día. Y llego a FinTech ahí más ayudando a bancos de la región, tratando de dar una visión más del futuro, de los cambios que se venían. Y a partir de ahí entro en contacto de vuelta con Mike Santos, con quien ya nos conocíamos de una comunidad que se llamó Palermo Valley, que arrancó en 2008. Y Mike venía justo a ampliar su empresa, estaban buscando una inversión muy grande, todo el mundo ya conoce la historia, digamos, hoy, pero en ese momento me sumo como director de innovación a Technisys, y a partir de ahí Technisys tenía 60 clientes banco en 16 países, oficinas en 10 países, y llevamos la empresa de 350 personas a 850 personas en 2 años. Así que nada, el impacto de eso es como acelerar todos los años anteriores en un espacio condensado, ¿no? Esto de poder jugar con todos los bancos, con la liga grande, armar procesos de innovación. Nosotros habíamos hecho ya mucho de innovación en F6S, que me tocó dirigir 2 años, una compañía que tiene hoy 3.5 millones de emprendedores conectados con 12.000 programas de aceleración y unos 400.000 VCs en el mundo. Yo fui director para América Latina, 20 países para ellos por 2 años, así que el contacto con FinTech, el contacto con el entendimiento de dónde se estaban generando las inversiones de impacto, cómo estaba creciendo China, cómo estaba creciendo India, cómo estaba creciendo toda la región de Asia, Europa, en el contexto de su regulación, o los 6 billions que pasan por transacciones en F6S en ese momento, pasaban, no sé, ahora deben ser más, pero como que me da otro contexto. Y después F6S también me había dado muchas relaciones con gobiernos. Yo estuve trabajando con los programas de aceleración y los programas de emprendimiento de muchos de los gobiernos de América Latina, entonces llego a ese contexto con un manejo de relaciones con gobierno y tecnología diferentes, con conocimiento de la regulación. También habíamos creado junto a Martín Wasserman el grupo de gente que trabaja en regulación de América Latina. Entonces, unos 200 ejecutivos que trabajan en contacto con la regulación, los gobiernos, las empresas tecnológicas, eran como mi día a día. Nada, te estoy resumiendo años en un ratito. En ese contexto, digo, llego a FinTech con un bagaje cultural, con un conocimiento que por ahí en ese punto no era tan fácil de encontrar, y explota en el contexto de la oportunidad de Technisys. La verdad que ahí hicimos laboratorios de innovación, llevar de 0 a 130 personas un laboratorio para generar un proyecto de pagos, entender al usuario desde momentos diferentes en formas de uso en América Latina, trabajar en proyectos de usabilidad o en la transformación de un banco muy tradicional con gente muy mayor, digamos, en edad, si querés, en rango etario, pero muy saludable económicamente,
y que el banco entienda que estaba perdiendo clientes porque los hijos de esas personas, cuando esas personas se morían, se llevaban el dinero a otro banco. Entonces, nada, poder lograr esa transformación de cómo hago un banco ahora para millennials. Y en modelos de, mirando Norteamérica, digamos, no solo América Latina. Entonces, nada, va por ahí, ese es mi primer contacto, o esa es mi historia en ese contacto. Y nada, muchas anécdotas para contar, si querés. No, no, las anécdotas me encanta, te soy sumamente sincero. Menos mal que me anoté preguntas guía. Sabía que podía disparar en muchos frentes, justamente en Okay. nuestra charla. Así que, bueno, está buenísimo lo que estás contando, Martín. Hay muchos años de experiencia y creo que algo que dijiste sobre el principio, ¿no? Estar en ese momento inicial de Internet, cuando hablabas de que la generación que convivió con las primeras computadoras de escritorio, si queremos, desde el hogar, a las primeras experiencias, a la internacionalización a través de las redes. Bueno, creo que eso hoy lo estamos viendo también en los que es canales digitales. Sí, Obviamente, hoy se está hablando de algo que vos desde el 2013 venís llevando adelante, que es Machine Learning, lo que es inteligencia artificial. Obviamente está entrando digamos, en un lenguaje cotidiano en las personas, por lo menos que trabajamos en tecnología y los que no también. Entonces, en base a eso, y después no, quiero que también me sumes alguna anécdota sobre esto. Te iba a preguntar cuál es la experiencia de usuario en los canales que tenemos actualmente del lado digital y cómo está ujú. afectando la satisfacción del cliente. Contaste un ejemplo recién, algo muy interesante con respecto a la banca. Algo mismo te lo estoy preguntando desde este lado, ¿no? Sí, en cuanto a canales digitales, la verdad que las experiencias son muy diversas, pero fundamentalmente tenés conflictos que ya arrancan desde el propio onboarding, ¿no? Desde, bueno, me quiero crear una cuenta en este banco. En ese contexto, la velocidad que el cliente espera y la regulación son contrapuestas, digamos, debería superar demasiados pasos para lograr complementar con la regulación, y por el otro lado el cliente es mucho más ansioso hoy en base a que espera, o sea, ya no te compara con el banco de al lado, te compara con Netflix. Entonces, en ese contexto, el mapa mental, la predisposición que un cliente tiene en cuanto a su habilidad digital, ah, se encuentra con una pared en cuanto a, bueno, tenés una compañía, haceme un onboarding de cuenta, digamos, para crear la cuenta de tu compañía 100% digital. Eso hasta antes de la pandemia era un problema. La pandemia aceleró mucho, por ejemplo, la creación de cuentas empresa. En cuanto a individuos, sí, era un poco engorroso, pero tenías posibilidad. En este contexto, ya desde el onboarding la experiencia es muy variada. Sí, creo que hay clientes que han optado por hacer un onboarding mucho más corto, mucho más amigable y asegurarse de tener a ese cliente, a pesar de, por ejemplo, tener una multa con el regulador, porque no estaban cumpliendo con el 100% de lo que la regulación requiere, pero tratando de limitar también, quizás, en varios casos, el poder de acción que un usuario nuevo que todavía no completó el 100% del proceso puede tener en la cuenta. Es decir, puedes crear una cuenta, puedes recibir dinero, pero no puedes mover ese dinero hasta que, por ejemplo, no completes la otra parte. Eso daba, por ejemplo, en este contexto, mucho alivio al que venía ansioso, que tenía un objetivo de quiero crear una cuenta rápidamente porque necesito recibir un pago y me obliga a digitalizarme o me obliga a tener una cuenta en un banco. Entonces, en ese proceso, eh, tratamos de encontrar caminos más cortos, procesos más amigables y después, bueno, ampliar las capacidades de lo que puede hacer un usuario digital dentro de un banco. Pensá que cliente y usuario en un banco a veces no son la misma persona. Entonces, son procesos bastante complejos, pero como te digo, desde el onboarding hasta los procesos de las transacciones, incluso más con transacciones internacionales, eh, son, tienen diferentes limitantes, se hacen un proceso complejo. Creo que lo fundamental ahí es respetar
las heurísticas del mercado, ¿no? Los aprendizajes ya validados. Hay algunas cosas que te obliga la regulación, como por ejemplo, siempre el cliente que quiere saber el saldo siempre lo tiene que tener disponible. Veo muchos bancos en Sudamérica que a veces tienen la imposibilidad de mostrarte el saldo y están incumpliendo, digamos, en ese contexto. Y otros que en realidad están tratando de brindarte un poco más o esperan sorprenderte, hacer un salto de calidad donde ya estás acostumbrado que todos los bancos fallen, digamos. Eso de a veces sorprender gratamente con pequeñas mejoras en ese journey puede ser interesante también. Pero nada, podemos hablar horas de eso, qué sé yo. No, la comparación que vos hiciste es verdad, como usuario, uno termina comparando, ¿no? De los diferentes servicios y siempre, lamentablemente en algunas industrias hay una tangente, una transversal que se repite, pero uno, claro, quiere lograr la experiencia de usuario que tiene con algunas empresas o en algún rubro en particular y todavía, digamos, no sé si la tecnología, pero todavía esos rubros no han adoptado esa, digamos, ese customer journey que es lo que estabas hablando recién vos, Martín, ¿no? Sí. Es esa parte. Y sobre eso, digamos, ¿cuáles serían los factores claves con respecto a una aplicación fintech? O sea, para que tenga una experiencia superior el usuario. Mirá, primero, esto el proceso, claro, ¿no? Ser una aplicación, te diría, minimalista dentro de lo que querés mostrar, que el usuario sepa todo el tiempo dónde está, que el usuario pueda recuperarse de sus propios errores, por ejemplo, haber puesto mal un dato en un proceso largo. Esas son como las heurísticas fundamentales, ¿no? Nielsen, si querés, o sea, cosas de UX básicas. De todas las interfaces, pero en fintech hay que respetarlas bastante más. No podés hacer trucos trampa como quizás pueden hacer otras industrias que, bueno, yo lo voy encerrando al usuario y logro que haga lo que yo quiero que haga, aunque él no quiera. Eso que pasaba antes, por ejemplo, cuando te querían vender algo. En finanzas eso no se puede hacer directamente, no es que está mal visto, no se puede hacer. Entonces, lograr que el cliente sepa todo el tiempo dónde está parado, cuántos pasos le faltan, cuál es la información que tiene disponible, no pedirle que recuerde demasiados datos, poder tener un proceso ordenado es fundamental. ¿Por qué? Porque si no lo perdés. Lo perdés no solo en el onboarding, lo perdés en la recurrencia. El cliente quiere hacer un trámite, una transacción, y si vos tardás más de lo debido o no está claro dónde está eso disponible, va a ir al banco de al lado porque hay otros jugadores que lo ofrecen de forma correcta. Y hoy no solo es abrir una cuenta de un banco en Argentina, hoy puede abrir una cuenta de un banco en el mundo. Entonces, estás compitiendo en otra liga sin querer. En ese contexto, incluso por las regulaciones de los diferentes países, te diría que el exterior está bastante más ayudado, porque protege tus dólares, porque te permite hacer transacciones más rápido, porque tiene menores costos. Entonces, en ese contexto estás compitiendo contra todo. Creo que por ahí primero para lograr que el cliente cumpla con su objetivo, no con el tuyo, digamos, aclaremos eso, es fundamental esto de ser ordenado, ser claro, eh, permitirle recuperar errores. En otro contexto que ya tiene que ver con lograr una buena experiencia o lograr engagement, ser consecuente. Esto que la marca esté alineada con lo que vos prometiste y con tu propuesta de valor en sí, y que toda la compañía esté encolumnada en cumplir con esos objetivos. Es decir, tengo un problema, llamo al call center, no puede ser muy diferente la sensación de la experiencia en el call center de lo que es en la aplicación o de lo que vos decís que sos como compañía. Entonces, esto de ser consecuente es algo que muchos usuarios digitales reclaman. No le reclaman al banco X, se lo reclaman a Facebook, se lo reclaman a Microsoft, se lo reclaman a OpenAI, si querés. En ese contexto, ser quien decís que sos es fundamental. ¿Por qué? Porque no solo tus usuarios, tus empleados te lo van a reclamar. La apropiación de la identidad que vos generás es clave hoy, ¿no? Esto de que el empleado se sienta
identificado con los objetivos de la empresa, que el usuario se sienta parte de una comunidad más grande que comparte ciertos valores. Y eso suena muy idílico si querés, pero cuando se ven cosas tangibles, cuando se reproducen en sensaciones concretas, es muy poderoso. Tocaste ahí unos temas interesantes porque estás hablando de la retención de ese cliente, estás hablando de la lealtad. Imagino que hoy todos estos puntos cada vez es mucho más difícil, no solamente por la competencia internacional, y comparándolo en la banca, o para pensarlo desde la banca tradicional, con todo lo que es aplicaciones del lado fintech o canales disruptivos o no tan disruptivos hoy en día, ¿este proceso cuesta cada vez más la retención, Martín? Sí, retención sí. Incluso, ojo que hay dos procesos. Hay un proceso que es el en juego, que es el del usuario tratando de reclamar más atención, casi como cuando vos querés que el cable te baje el precio, ¿viste? Y le decís, me voy al cable de al lado, ¿viste? Esas cosas que, bueno, es muy argentino esto, Sí, perdón, sí, sí. nos están escuchando en otro lado, pero como que vos Tal cual. lo amenazás, pero no te querés decir, pero lo amenazás para que te baje el precio, para que te haga una mejor oferta. Eso antes se daba mucho en estos procesos. Y hoy tenés ese por un lado en algunos espacios, pero tenés el otro que es justamente el opuesto que también se da. Llamás al banco americano y le decís, no, bueno, ustedes no me están dando mejor límite para mi tarjeta de crédito, entonces me voy. Y el tipo a los 30 segundos te dice, bueno, mire, ya está disponible el cheque para que pase a cobrar por ventanilla, la cuenta está cerrada. Tipo, el no te quiero como cliente también se está dando. O si tenés algún problema con nosotros, no hay problema. Hay más oferta, anda tranquilo, no sos el tipo de cliente que nosotros queremos, también se da. No se da en el marco incipiente de Latinoamérica. O sea, yo no creo que Mercado Pago te haga eso a vos hoy. Pero está pasando en otros contextos, en otros modelos de madurez del fintech, donde la empresa tiene bien en claro quién es su cliente y quién no es su cliente. Entonces, nada, tenés un poco de esas dos cosas en cuanto a qué procesos están sucediendo y, y el cliente cada vez demanda más y a veces se encuentra con estos frenos, ¿no? De, bueno, mira, esto que estás demandando no es lógico o no es lo que nosotros buscamos en un cliente y acá tenés el cheque, está disponible para pasar a cobrar por ventanilla cuando quieras. O sea, tu cuenta está cerrada. Tenés los dos procesos. Buenísimo, buenísimo, Martín. Está bueno que cuentes el ejemplo, digamos, no solamente local, ¿no? Sino a nivel regional, a nivel internacional, porque es verdad lo que vos decís, se ve más en una industria que otra, pero tal cual, es así como sucede. Y en base a eso, con respecto a los desafíos comunes que tienen las empresas en crear experiencias de uso, ¿bien? En los canales, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos más comunes que vos hoy podés percibir? Mirá, mucho tiene que ver con crear nueva oferta para el nuevo cliente. Ese es el desafío más grande que vi, que tiene que ver con, por ejemplo, esto yo te comentaba antes, en una conversación previa, esto de que tenías bancos que están muy bien financieramente, que tienen clientes millonarios, pero que esos clientes se les están muriendo de a poco por el paso del tiempo. Y cuando vienen sus hijos, dicen, bueno, ¿dónde está la plata de mi papá? Me la llevo a otro banco, porque ese banco no me representa, porque ese estilo de banco no me representa, porque los productos que tienen esos bancos no son para mí, o incluso porque casi no tienen productos. Son bancos para guardar dinero y que dé cierta rentabilidad en el tiempo y más que nada buscan seguridad. Y hoy el cliente más millennial, si querés, eh, tolera cierto nivel de riesgo a cambio de una mejor experiencia, otro uso del dinero, otra concepción de cómo debería ser un producto financiero, que es un medio para y no un fin en sí mismo, el dinero como un medio también, en realidad siempre el dinero fue un medio, no un fin, pero bueno, otras generaciones lo han tenido más trastocado. Y en ese contexto, crear un banco para esa gente que se te estaba llevando el dinero del banco tradicional es un desafío, porque te encontrás en el modelo en el que
quebraste un paradigma y el paradigma donde estás parado se terminó. Y tenés que empezar a crear un banco nuevo para un cliente nuevo. Y es casi el peor de los casos si no recorriste todo el proceso. Si para tu cliente tradicional no creaste oferta nueva, no vas a poder llegar o para un cliente totalmente nuevo, adaptaste tu oferta anterior, que son los dos caminos hacia arriba o hacia el costado que podías hacer antes de llegar a este, te estás encontrando del punto A al punto B en el modelo más difícil de crear un banco nuevo, una oferta nueva para un cliente nuevo. Y ese es el desafío más grande que están teniendo, más que nada los bancos más tradicionales, más consolidados, y en casi todo el mundo, digamos, ¿no? Y ahí le iba a preguntar, Martín, en base a eso, está muy bueno cómo me lo explicás al principio, antes que empecemos la charla también, con respecto a la banca tradicional. Pero en el caso de la experiencia de usuario, digamos, el desafío más común que hay en un canal fintech, 100%. ¿En qué diferencias podemos encontrar? ¿Cuáles, digamos, los puntos, digamos, común de desafío que tiene esta industria? Entre el banco y fintech o entre el fintech en sí, me decís. El fintech sí, el fintech sí. Fintech en sí, mira, el desafío más grande que tiene fintech en sí es la operabilidad, la interconexión. Digamos, ¿no? Crear una startup fintech en principio suena bastante fácil, pero eso tiene que operar con el mundo. Tiene que operar con los canales tradicionales, tiene que operar con los nuevos, tiene que tener cierto alcance, tiene que tener mucho entendimiento de para dónde está yendo el mundo, cuáles son tus usuarios. Pensá que vos tenés un modelo de negocio eh, en el centro y con tu modelo de negocio en el centro tenés que encontrar un contexto que lo sostenga. Es decir, cuál es tu tendencia macroeconómica, cuáles son las tendencias socioculturales, hacia dónde está yendo tu público. Tratar de entender contra quiénes están compitiendo y cuáles son las condiciones del mercado. Entonces, a partir de ahí, creo que el desafío más grande de FinTech en sí es entender esa macro y empezar a crear una propuesta de valor acorde para tus clientes. Esto es más de producto que de UX, si querés, pero cuando vos entendés ese contexto, la experiencia alineada a la propuesta de valor y entendiendo para dónde está yendo la industria, te permite crear oro de la nada, ¿viste? O sea, en esa búsqueda, UX se transforma en algo estratégico, no operativo. UX no es optimizar un flujo. UX no es mejorar una interfaz. También es eso. Pero es qué experiencia querés lograr en base a cuál es tu propuesta de valor y quién es tu cliente. Entonces, pensá que cuando solo estás concentrado en optimizar y cuando solo estás tomando feedback para optimizar, te vas encerrando y a veces, si no tenés todas estas variables que te rodean, podés estar avanzando para el lado incorrecto. Entonces, creo que el desafío más grande en cuanto a la experiencia es lograr entendimiento general y atar negocios y propuesta de valor con esta experiencia y qué elementos gráficos de tu interfaz y qué contexto traducen, o incluso qué servicios traducen esa oferta a lo que el cliente puede tocar, a lo que con lo que el cliente interactúa de tu producto. Es decir, vos encontrás mucho en fintech emprendedores que te dicen, bueno, lo voy a hacer igual pero mejor, lo voy a hacer más innovador, lo voy a hacer más ágil. Bueno, ¿qué quiere decir eso para vos? Y sobre todo, ¿qué quiere decir eso para tu cliente? ¿Qué es lo que vos entendés que tu cliente entiende por más ágil o por innovador? ¿Dónde está la oportunidad? Cuando vos dejás de decir esas cosas como buzzwords casi, como palabras que pones para que tu conversación parezca más destacada y empezás a entender realmente qué quiere decir más ágil para tu cliente o dónde estás teniendo una oportunidad para mejorarle la vida, ahí es donde UX tiene más sentido en el detalle, digamos. Por un lado la estrategia, qué querés lograr como experiencia, cuál es la experiencia que es más adecuada o que te da más oportunidades de negocio para este tipo de clientes, y por el otro lado, qué quiere decir eso para ellos, ¿no? A veces
tiene que ver con lograr seguridad, a veces tiene que ver con agilidad en cuanto a el nivel de transacciones, la calidad de las respuestas, la velocidad de esta interconexión con el resto del mundo, ¿no? Todo el mundo te habla, por ejemplo, de billeteras cripto. Sí, bueno, una variable de la billetera es la seguridad, dónde están guardando realmente tu dinero. Y eso es, bueno, cuando te pones a rascar, muchos no lo están haciendo adecuadamente. Y no es un palo para el mundo cripto, eso lo tienen más claro que yo, digamos. Al revés, todo lo contrario, creo que hay miles de oportunidades ahí. Pero, y por el otro lado es, bueno, ¿y cuán líquido es mi dinero ahí? ¿Cuántos pasos tengo que dar para hacerme con ese dinero realmente? ¿En qué lo puedo gastar? ¿Cómo lo puedo usar? Y eso es donde todos están tratando, o sea, Latinoamérica tiene demasiados holders en cripto, por ejemplo. Y bueno, nadie le está dando transaccionabilidad a ese mundo, o pocos lo están haciendo. Ahí hay una ventaja. Nada, no estoy diciendo ninguna genialidad, cosas que los que están del otro lado, que laburan de eso, lo tienen claro, pero en este contexto de la experiencia, hay mucho camino por recorrer, y si no tenés una estrategia y solo sos operativo, te presenta un gran problema a futuro. Te vas a transformar en ese banco tradicional que yo te decía, por eso lo usé como figura, ¿no? Esto de, bueno, sí, hay un montón de gente que tiene plata acá, pero bueno, se mueren y se la llevan a otro lado. ¿Cuál Qué es tu buena diferencia? forma de resumir. Por Qué eso, buena ¿cuál forma es de tu resumir. diferencia ahí, no? Sí. Claro. Y ahí te iba a preguntar, ¿no? Porque recién estabas hablando, digamos, del input del usuario, me estabas contando un ejemplo de que te encontrabas por ahí charlando con emprendedores o charlando con diferentes usuarios. O al margen de eso, por ahí lo que yo me gustaría, digamos, relacionar a esto es que, ¿dónde está la retroalimentación? O sea, ¿cómo puedes incorporar la retroalimentación del usuario para mejorar esos procesos? Entiendo que la única forma es del input que recibís de ellos, ¿no es así? Más que todo en estos canales, ¿no? Sí, mira, en UX hay muchas formas de esto. Fundamentalmente, primero, podés analizar comportamientos, ¿no? Mapas de calor, cuáles son los productos más usados, dónde están, dónde perdés el mayor nivel de transacciones, revisar todos esos flujos. La gente incluso a veces hace clic en botones que no son botones. Entonces, nada, primero revisar todas las lógicas de tu proceso y entender que tenés los pasos más cortos en cuanto a el usuario tratando de lograr un objetivo. Por el otro lado, eso es más operativo, ¿no? Primero, un gran entendimiento de tu mecánica. Después, antes que eso, te diría el manejo de tu información. Que tu catálogo esté ordenado del mismo modo que está ordenado el pensamiento de tu usuario, ¿no? Es decir, eh, esta es mi lógica y no es una lógica demasiado difícil de educar para que el cliente pueda entender que la lógica donde está del criterio donde yo ordené mi producto es la misma que puede usar para encontrar fácilmente las cosas. A veces eso de arquitectura de la información está mal planteado, entonces el problema no son tus flujos, es dónde están las cosas o cómo nombras las cosas. Entonces, eso es como de base, ¿no? Una vez que vos tenés eso y podés analizar los puntos de acción, de dónde estás perdiendo, cómo funcionan esos flujos, ahí vas a empezar a detectar anomalías sin todavía haber hablado nunca con un usuario. Y poder investigar esos puntos te permiten ponerle a ese quanti calidad del dato. Y ahí sí, poder quizás poner alguna herramienta para que te digan si se están yendo, por qué se están yendo, poder tener una breve encuesta con el cliente, poder invitar usuarios a la oficina y mostrarles un nuevo producto o una modificación y mirar por arriba del hombro para ver cómo la usan, luego preguntarles a un grupo qué piensan y que te digan en voz alta lo que van descubriendo. Hay herramientas de research que te permiten ponerle calidad al dato cuantitativo que tenías originalmente. En eso la experiencia se va haciendo mucho más rica. En cuanto a UX en sí,
digamos, otra vez estamos optimizando el proceso. Pero hay un detalle siempre, para los que no son del palo, digo, los demás ya lo tienen demasiado claro, que al cliente tenés que preguntarle mucho sobre el problema y tenés que escucharlo poco sobre qué producto deberías hacer. Porque los clientes tienden a decirte, bueno, yo sé lo que hay que hacer esto. En esa parte no escuches, escuchalo sobre el problema que tiene. Y vos proponé tus soluciones. Una vez que vos proponés una solución, sí lo podés escuchar sobre tu solución, no sobre cuál solución deberías construir. Pero una vez que vos proponés una solución, esa solución es un producto mínimo viable o un producto en sí, pero es una herramienta de aprendizaje. Todas las interacciones que tenga el usuario con tu producto son un aprendizaje. Único detalle, responden una pregunta a la vez. Digamos, no podés hacer muchas preguntas y esperar una respuesta que unifique todo o comparar A y B cuando A tiene demasiados cambios o es demasiado diferente que B, digamos, ¿no? Es decir, ¿cuál te gusta más? Y si son muy diferentes, la verdad que va a ser muy arbitrario. Ahora, si tienen un pequeño cambio, te da la pauta de que o ese cambio fue bueno o ese cambio fue malo, digamos, ¿no? Y ahí cito tu experiencia también, Martín, en preguntarte en el tópico que estos días, digamos, se está hablando bastante, ¿no? Desde principios de este año, fines del año pasado también, ¿qué impacto puede tener en este caso la inteligencia artificial en esa experiencia? Mirá, tiene bastante impacto en contexto con Machine Learning y aprendizaje automático en sí. En esos modelos se hizo mucho, por ejemplo, al principio, algoritmos de valoración de riesgo. Entonces, nada, que consiguieras o no consiguieras un crédito ya no dependía de una persona, sino que dependía de un algoritmo y entonces, o de una inteligencia artificial en ese punto. Que esos modelos sean auditables es fundamental, pero a veces se vuelven tan complejos que son difíciles de explicar incluso para el que los creó. Entonces, entender en ese modelo el paso anterior, que es qué datos le estás dando al modelo, con qué lo estás alimentando para que aprenda, para que se eduque, es el paso previo inicial fundamental de cómo vas a curar esos datos de entrenamiento. Entonces ahí está actuando mucho la regulación y en eso la inteligencia artificial está siendo muy poderosa, pero al mismo tiempo la están tratando de sostener en la velocidad de crecimiento porque puede crecer para el lado incorrecto y eso te obliga a empezar de cero o te obliga o te repercute en que tu banco, que tu fintech tenga muchos sesgos. Puede ser de un impacto decisivo en el éxito o en el fracaso de tu producto fintech. Solo, por ejemplo, para valoración de riesgo. Pero hay otros modelos. Seguridad también, ¿no? Te conectaste desde otro país e intentaste entrar 2 veces porque te olvidaste la contraseña, te bloqueo la cuenta. Hasta que no volvés a Buenos Aires no podés usar tu billetera. Es decir, pero no tiene sentido. Espera, la gente viaja por el mundo. Bueno, ¿cuáles son esos procesos que antes eran lógicas de algoritmos muy simples, ¿no? Procesos muy simples que decían si A y B más C, hace esto. Y hoy son cosas tan complejas, variables tan complejas, que la inteligencia artificial o el machine learning ahí empiezan a aplicar reglas que son bastante más difíciles de explicar, pero que pueden ser auditables al fin. Entonces, en ese contexto tenés muchas cosas de la experiencia. Tenés, por ejemplo, formas de no volver a pedirle un dato a un cliente que ya lo ingresó para hacerle la vida más simple en el journey. Tenés la posibilidad de autocompletar ahí en esa información, pero también podés causar una mala impresión. Es decir, bueno, ¿cómo sabe? Me pidió el DNI y ya me completó todos estos datos. ¿Cómo sabe tanto de mí? Entonces, hay que ir como de a poco, hay que ir educando, hay que ir diciéndole como en Spotify, Jonathan, te recomiendo esta canción porque escuchaste esta otra. Entonces, el ritmo donde vos vas incorporando la inteligencia artificial en los proyectos, en los productos financieros, es también paulatino, porque cuando vos incorporás todo de golpe, el cliente se abruma y dice, no, ¿qué van a hacer con mis datos? ¿Por qué me pidieron? ¿Por qué tienen tanta información
sobre mí? ¿Por qué saben desde dónde me estoy conectando, cómo me llamo y tienen datos que no deberían tener? En realidad los datos están disponibles, ya lo sabemos todos, ¿no? Pero cómo los expones, incluso queriéndole facilitar la vida a tu potencial cliente, se vuelve complejo cuando lo abrumás, ¿no? Entonces, un efecto que podría ser bueno termina siendo malo. Eso también en marca y en fintech es bastante importante. Alguien que tiene una mala reputación y alguien que tiene una empresa que tiene una muy buena reputación, cuando hacen lo mismo y la experiencia de usuario es la misma, una parte de esa experiencia puede ser bien interpretada porque tenés un criterio de marca para un usuario bien arriba y la misma experiencia puede ser mal interpretada porque tiene una percepción negativa de tu marca. Vos me estás pidiendo ese dato porque querés hacer algo que no está bien con... Entonces, nada, cómo te ven, no es solo las acciones que haces, sino cómo te ven, y eso es más complejo que el propio UX, ¿no? Digamos, por eso te decía que tiene que ver mucho con la estrategia y que eso esté alineado y no solo optimizar un flujo. Y acá, Martín, está buenísimo lo que vos contás porque intervienen muchas cosas en el medio, interviene bueno, también toda la parte emocional de cada uno de los usuarios, cada experiencia es particular, o cada experiencia previa, ¿no? Imagino que hay miles de escenarios, lo cual obviamente influye muchísimo. Y hay uno particular que cada vez me está llamando más la atención y que hay diferentes proyectos que están relacionados a esto, incluso nuevos emprendimientos también, pero se está hablando mucho de la gamificación, ¿no? El rol de la gamificación en la experiencia del usuario. Hablamos de generaciones como Millennial, como Centennials también, pero independientemente de lo que es independiente, perdón, de lo que es el rango etario, ¿no? ¿Cómo se podría personalizar la experiencia de la gamificación? Bien. Mira, gamification es bien simple. Es las reglas de los juegos aplicadas a lógicas de negocio. Fundamentalmente, objetivos, ¿no? Vos le das al cliente objetivos, le pones reglas, o sea, no puede hacer cualquier cosa, sino que tiene que cumplir con ciertas reglas. Tomás el feedback y le das feedback en ese contexto y hay y sobre todo, hay un ingrediente de recompensa, ¿no? Vos, a cambio de una acción, le das un incentivo, una recompensa y cuidas su motivación. La recompensa tiene que estar a la altura para poder lograr esa motivación de que esa motivación empiece a crecer, ¿no? Es un estímulo-respuesta que te permite hacer una acción con ciertas reglas a cambio de una recompensa que aumenta tu motivación. Eso logra mejor engagement, eso logra cierta sensación de reconocimiento en el cliente. Por ejemplo, si vos entraste tantas veces a tu cuenta, hiciste tantas transacciones, sos cliente Gold. Y felicitaciones, ahora, y te doy un badge, te doy un reconocimiento. En ese modelo, los reconocimientos a veces son muy etéreos, son muy personales, o sea, decir, bueno, ¿y qué quiere decir eso en el mundo real? Quizás nada, pero para el cliente son un incentivo, o para el usuario, mejor dicho, son un incentivo. Y en ese contexto se empieza a comportar respetando esas reglas, esos tiempos, esos ritmos. Vos al cliente fintech no le podés decir hiciste trampa, pero sí le podés decir te doy un beneficio porque seguiste las reglas. O sea, siempre como que es por la positiva, ¿no? El incentivo, no lo bajás de categoría, no lo pones en un panel de los peores 10 clientes. Pero si no está entre los mejores 100, sabe que algo no está haciendo bien. Entonces, en ese contexto, el reconocimiento positivo, apelar a reglas, a entender feedback, funciona muy bien. Y eso logra muy buenas conductas en cuanto a las conductas de educación financiera que tu cliente necesita. Lamentablemente en Latinoamérica lo vemos mucho, no estamos educados correctamente para
para tener conductas financieras saludables. Gracias a los vaivenes de nuestras economías en América Latina, históricamente, tenemos conductas que no son las mismas que tiene un europeo, digamos. O sea, estamos acostumbrados a que los precios suban mucho o que tengan muchas variaciones, generalmente siempre al alza. Estamos acostumbrados a que no tenemos crédito o el acceso al crédito es más limitado y eso nos obliga a planear en el corto plazo, no estamos viendo el largo plazo. Entonces, esos niveles de conducta los podés ir modificando o los podés ir adaptando a lo que tu producto quiere proponer o tu empresa fintech quiere proponer, generando este apalancamiento del gamification, ¿no? Digamos, estímulo, respuesta, recompensa, reglas, che, lo vas logrando, conceptos de productos más estables, premios más pequeños, incluso mejor utilización del dinero, ¿no? En ese contexto, inteligencia artificial o machine learning analizando consumo y gamification pueden ser muy buenos para generar hábitos saludables. Tipo, puedo saber cuántas cervezas te tomaste, por ejemplo, qué sé yo, o cuántas veces salís, o cuánto de tu ingreso le dedicas al ocio, ¿no? Qué interesante, Martín. Y lo que sí se está viendo es verdad que la experiencia de usuario va migrando un poco a las costumbres de los canales digitales, ¿no? Tanto en los canales tradicionales, tenemos esa lección, ese ejemplo que citaste antes de, bueno, para decirlo nuevamente, que es el caso de Netflix, cómo vos querés esa misma experiencia que estás viendo ahí, o el ejemplo que contaste de Spotify recién, ¿no? Cada vez más se está viendo eso. Pero una pregunta de cierre me gustaría hacerte es, nosotros que hacemos fintech, ¿no? ¿Qué le podríamos comentar o qué podríamos decir a aquellos que buscan mejorar la experiencia de usuario en un canal fintech? ¿Cuál sería el consejo que le podrías dar? Mira, el consejo fundamental es que sea claro, que haya un objetivo real del cliente en esa línea de ese canal tradicional, o del canal fintech en sí, digamos, como tradicional fintech, digamos, o ese canal estándar fintech. Tiene que ser un canal claro, tiene que ser un canal con una comunicación de dos vías. Es muy importante, por ejemplo, algo que no se considera tan regularmente, el tono de tu comunicación y el ritmo de tu comunicación. ¿Cada cuánto te comunicas con el cliente? ¿Qué mensajes estás brindando al cliente? ¿En qué tono le hablas a ese cliente en ese canal? ¿No? A veces hay gente que dice, no, dejar que el cliente haga, que pase por este flujo, yo no le voy a decir nada, no le voy a recomendar nada, no toquemos nada. ¿Quiere mover el dinero? Movió el dinero, listo. No le envío ningún mensaje de, che, esta transacción fue realizada, te agradecemos, volvé, tenés, porque usaste esta forma de mover el dinero, te ahorraste tanto por ciento de comisión. Por ejemplo, si vos tenés dos formas de mover el dinero, a veces una tiene 3% de comisión, la otra tiene 0, y no se lo estás diciendo. Entonces, hay un montón de oportunidades que vos podés comunicar por la positiva siempre, qué sé yo, voy a decir pero no le podés decir, te cobramos 3% porque sos un boludo, digamos, ¿entendés? Entonces, nada, para ahorrarte eso es por la positiva y un buen nivel de comunicación, digamos, perdón, digo, íbamos bien por 50 minutos y me mandé esa, pero digo, No, es pero bien resume. gráfico, es bien argentino, digo, en concreto, digo, el canal tradicional tiene que tener un ritmo de comunicación, tiene que tener un modo de comunicación. No podés no comunicar. Incluso por las acciones en el feedback, de cuando toco un botón y pasa algo, estás comunicando. Hay que ser consciente de ese canal, hay que hacer lo propio, hay que darle la personalidad de la compañía, hay que aplicar esa personalidad en los lugares correctos. Es decir, si sos Rolex, sos un poco soberbio. Pero si yo llamo a la atención al cliente de Rolex, no tenés que ser soberbio. Tu marca es en sí algo como que lo llevas hacia adelante todo el tiempo. Pero hay lugares donde vos tenés que ser lo más educado y servicial posible. A veces las fintech, que son demasiado prepotentes, confunden y creen que ese
ese escudo, esa personalidad se tiene que reflejar en todos los momentos del canal. Y no, muchas veces tenés que hacer microcomunicaciones, pequeñas ayudas, decirle al cliente, por ejemplo, cómo ingresar la tarjeta correctamente. Es una comunicación apropiada. Y eso mejora un montón el canal tradicional y mejora un montón la conversión. Mostrarle un gráfico y decirle, mira, los números son estos y están acá. Y también regionalizar, tratar de comunicarte correctamente en todos los países. No se habla igual en Argentina que en México, no se habla igual en Perú, no se habla igual en Colombia. Y es muy importante que al usuario le hables como él habla y le digas las palabras que él conoce o que está acostumbrado a oír. Entonces, nada, pequeñas adaptaciones del canal, esto de ser un canal claro, tener un proceso breve hacia el objetivo del cliente, no hacia tu objetivo, y comunicar por la positiva y tener una personalidad acorde a tu marca, sea la que sea, y un ritmo de comunicación. No puedo recibir 30 mensajes de tu aplicación en un día. Me ha pasado, por ejemplo. Así, espera, escúchame, si ya me lo dijiste, o sea, apagá eso. Cada vez que entro me mandás un mensaje. Nada, a veces el equilibrio entre seguridad y notificación y esto de estar presente y la calidad del producto o lo que yo quiero, hay que limitarlo de alguna forma. Agrupar los mensajes. Mandame uno por esos 30 que me mandaste. Que diga, esta es tu lista de transacciones de hoy. Nada, son detalles, digo, podemos hablar horas, pero creo que las recomendaciones van por ahí, ¿no? Buenísimo, buenísimo, Martín. Sí, la verdad que me tocó la tarea difícil de poder comprimir todo en un espacio reducido. Que ahora vas a ampliarlo en otra próxima charla con algún otro tópico, o partido de pádel o asado de por medio también. Así que después puede ser muy bueno también. Así que bueno, nuevamente agradecerte por el Gracias. espacio, agradecerte por hacerte el tiempo en la agenda y como siempre, ¿no? Recomendarle a todos que nos podamos ir capacitando, que podamos seguir escuchando de los diferentes profesionales, que creo que es lo fundamental. Y más que todo con las nuevas tecnologías, que la obsolescencia es cada vez más rápida, ¿no? No, tal cual, pero bueno, gracias por el espacio y en sí, como decís, Jonathan, creo que lo fundamental es compartir ideas. A veces, incluso puedo yo u otros que hablen estar equivocados o tener verdades parciales, digo, pero lo bueno es la conversación. Lo bueno es poder compartir puntos de vista. La verdad que venimos de quizás un ámbito en América Latina un poco más convulsionado, ¿viste? Donde para que yo tenga razón vos tenés que estar equivocado. Y eso es una falsa premisa, eso no es así. Y en este contexto creo que hay muchos buenos intentos y las conversaciones como esta ayudan a destacar un poco esa posibilidad. Goyar lo está haciendo, así que creo que ahí hay mucho por crecer, pero al mismo tiempo hay muchos buenos pasos ya dados. Gracias, gracias Martín. Y bueno, para que todos recuerden, nos pueden seguir en las redes sociales para estar al día con las últimas noticias, las nuevas actualizaciones de Under FinTech, los próximos podcasts también como los nuevos invitados, como bien comentaba Martín, que podamos escucharlos en conjunto. Y obviamente si hay algún comentario o sugerencia sobre el podcast, también queremos escucharlo, ¿no? Y desde acá les agradecemos nuevamente y esperamos verlos en el próximo episodio. Y esto fue Under FinTech, un podcast para los que hacemos que el mundo sea más fintech. Muchas gracias.